Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Vamos a dar unos minutos más que se nos terminen de unir los participantes que están inscritos, así que en breve vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Saludos a todos, a los participantes de este evento. Mi nombre es Gabriela Moreira, soy la gerente de administración de portafolios de Banca Patrimonial. A nombre de Grupo La FICE, les damos la bienvenida al webinar Gestión de Inversiones con tasas de interés al alza. Hoy estaremos compartiendo los próximos minutos con el señor José Luis Arce, economista, máster en Economía del Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios de la Universidad de Georgetown y Universidad de Costa Rica. Actualmente es director de FCS. Además, miembro del Consejo Fiscal de la República de Costa Rica y del Comité Consultivo para el Desarrollo del Mercado de Valores. Además, asociado del Instituto del Gobierno Corporativo de Costa Rica. Asimismo, compartiremos con el señor Jorge Baltodano, economista, máster en Economía de la Universidad de Manchester, Inglaterra, y de la Universidad de Costa Rica, autorizado a utilizar la credencial del CFA. Actualmente es el gerente general de la FICE de Valores, puesto de bolsa, y gerente de banca patrimonial en Banco La FICE, a quienes agradecemos por estar hoy con nosotros. Quisiera mencionarles el espacio del chat a su mano derecha. Pueden utilizarlo para anotar sus preguntas, que con gusto anotaremos y contestaremos al final de las presentaciones. Nuevamente agradecemos su participación y esperamos que disfrute de esta actividad. Le doy la palabra al señor José Luis Arce. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos y al Grupo La FICE por invitarme a conversar con ustedes sobre este tema bien importante, no solo desde el punto de vista de la gestión financiera, sino también desde el punto de vista macroeconómico, porque estamos viviendo justamente momentos de cambio bastante rápido en las condiciones crediticias y financieras, no solo a nivel mundial, sino también a nivel internacional. Y eso obviamente tiene implicaciones para los intermediarios financieros, para los mercados de valores, para los usuarios de esos servicios, tanto por el lado del crédito como los servicios, por ejemplo, patrimoniales. Si me permiten, voy a compartir una presentación que va a ser la que me va a permitir guiar en la discusión de lo que quisiera conversar con ustedes el día de hoy en relación con la situación macroeconómica y particularmente con los temas financieros en el caso de Costa Rica. No sé si ya la pueden observar, solo para Señora, que me adelante. confirmen. Ok. Bueno, un poco cuál es la idea de los puntos que quisiera conversar con ustedes esta tarde. Yo quisiera básicamente concentrarme en aquellos elementos del entorno macroeconómico y financiero costarricense más relevantes para los próximos 24 meses. Quisiera hablar de 24 meses porque lo que está sucediendo en los mercados y en la economía mundial y local requiere ver un poquito más allá de solo 12 meses. Tenemos que ver un poquitito más allá porque las implicaciones y sobre todo los procesos que se han detonado en los últimos meses en la dirección, por ejemplo, de políticas monetarias respectivas, de aumentos en los tipos de interés, tienen consecuencias que se trasladan en el tiempo y sobre todo coyunturas que van cambiando conforme va pasando el tiempo y que tenemos como inversionistas y como empresarios, algunos de ustedes también, tenerlos presentes para poder entender los escenarios prospectivos de manera más compleja. ¿Cuál es la palabra clave acá? No hay que quedarse, me parece a mí, estancado en la coyuntura solo de corto plazo, sino que hay que entender estos temas económicos como un proceso que a lo largo de 24 meses van a implicar cambios importantes en las condiciones financieras, no siempre necesariamente al alza en el caso de las tasas de interés, sino dependiendo de ciertos conjuntos de condiciones, incluso podríamos ver en algunos momentos más hacia el futuro, más hacia el año 2024, ajustes a la baja en algunos rendimientos también, conforme vayan superándose ciertos hitos a nivel macroeconómico. La otra cosa que me parece importante, ¿verdad?, es no solo ver los números. Yo voy a presentar mucho número, pero yo quisiera que más que los números, también veamos la racionalidad de lo que está detrás de lo que yo voy a decir, es decir, como la secuencia de hechos, como la historia de lo que estoy contando, porque eso va a ser lo que les va a dar a ustedes herramientas para cuando cambien las cosas muy rápido,
¿no? Por ejemplo, para cuando se presenten noticias a nivel económico mundial o a nivel económico local, ustedes puedan interpretar cuáles son las consecuencias que eso va a tener. Entonces, ese es un poco el objetivo de lo que quisiera hacer el día de hoy. Como me parece que lo habíamos conversado en alguna ocasión anterior que nos habíamos reunido, gran parte de lo que está sucediendo en el mercado financiero local proviene básicamente de los cambios que se observan en la economía internacional. Y si yo tuviera que resumir qué es lo que está pasando en la economía internacional y qué implicaciones financieras tiene eso, ¿verdad? Yo lo resumiría de la siguiente manera. Producto de las medidas expansivas, tanto monetarias como fiscales, que fueron necesarias implementar durante la pandemia, ¿verdad? Empezamos a vivir, especialmente en el año 2021, un repunte muy fuerte de la inflación, ¿verdad? Todos, en realidad, empezamos a cobrar, a prestarle atención al tema inflacionario, sobre todo a principios de este año, pero si somos honestos y vemos las cifras, nos damos cuenta que este fenómeno empezó bastante más atrás y que se fue acelerando en el año 2021 hasta llegar, yo diría, al momento cumbre de la mayor presión inflacionaria en el segundo trimestre de este año. Cuando eso sucede, pasan dos cosas en materia financiera. Uno es que recordemos que si la gente espera más inflación, generalmente los rendimientos de los activos financieros tienen que ajustarse porque justamente para poder convencer a la gente de que ahorre es necesario darle una rentabilidad real que sea razonable. Entonces, si hay más inflación y esa inflación no es esperada, las tasas tienen que subir generalmente para poder convencer a la gente que ahorre. Pero además de eso, y más importante, ¿verdad? Cuando hay inflación, los bancos centrales actúan. Y cuando los bancos centrales actúan, ¿verdad? Lo que sucede es que tratan de disminuir los niveles de liquidez y sobre todo ajustar al alza las tasas de interés justamente para convencernos a nosotros, a los ciudadanos, a las empresas, a los consumidores, de que gastemos menos con el fin de contener la inflación. Y cuando eso sucede, entonces se detonan un conjunto de efectos en el mundo financiero. No solo suben las tasas de referencia política monetaria, sino que también suben, por ejemplo, las tasas de los mercados de renta fija, se afectan los precios de las acciones, ¿no? En el momento en que la demanda se va desacelerando, porque es justamente el mecanismo de transmisión de la política monetaria, es hacer que gastemos menos. Cuando la demanda se desacelera, producto de las tasas de interés más altas, la economía también se desacelera y empiezan un conjunto de fenómenos macroeconómicos que van configurando una coyuntura. Y es eso lo que está sucediendo. Está sucediendo eso a nivel internacional y también está sucediendo eso domésticamente, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, nuestro Banco Central también ha tenido que implementar políticas monetarias restrictivas. Eso significa subida de tipos de interés, ¿verdad? Eh, Eso va a tener implicaciones en crecimiento y eso obviamente también tiene implicaciones en las condiciones financieras. Entonces, ese es el punto de partida. Yo creo que ese es, digamos, el gran resumen que yo creo que es importante que tenemos que tener presente. Ahora, ¿cuál es la clave hacia futuro? La clave hacia futuro va en dos direcciones. Uno es qué tan duraderas son las presiones inflacionarias y qué tan efectiva es la política monetaria de los bancos centrales a nivel mundial y local, ¿no? Si las presiones inflacionarias van cediendo paulatinamente conforme va pasando el tiempo, y si las acciones de los bancos centrales restrictivas van teniendo éxito en contener o conjurar los riesgos inflacionarios, pues vamos a ir viendo hacia el final del túnel, vamos a ver el final del túnel en algunos meses más, en términos probablemente de una normalización de las condiciones monetarias. Pero si la inflación es muy persistente, ¿no? Pues ahí vamos a tener entonces un periodo más largo de tipos de interés al alza y un periodo con más volatilidad en los mercados locales e internacionales. Ahora, aquí hay una cosa bien importante, digamos. La política monetaria no es como un interruptor que yo subo y bajo, ¿verdad? Y ya desacelero la inflación o expando la liquidez, tan sencillo como encender o apagar una luz. Estamos hablando de la economía, de las decisiones de los agentes económicos, de personas, ¿verdad? De empresarios, y estamos hablando también de algo que sucede con rezagos. Entonces, más bien estas decisiones son como, imagínense ustedes un tren que va a 100 kilómetros por hora, que pesa varias toneladas y que yo decido frenarlo, ¿verdad? Cuando yo meto el freno, el tren no frena inmediatamente, ¿no? Sino que el tren tiene una inercia, ¿verdad? Y va a tardar algún tiempo en frenarse. Así pasa con los procesos inflacionarios. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que ir viendo los datos. A veces no hay que irse con el dato del último mes y pensar que una golondrina es a verano, pero tampoco hay que actuar, digamos, me parece a mí,
en alguna medida esquizofrénicamente o asustarse por noticias como suelen suceder desgraciadamente en muchos mercados financieros, incluso a nivel internacional. Vean el día de hoy. El día de hoy una noticia que algunos consideraron negativa en relación con la inflación en los Estados Unidos, que es que la inflación del core, que es una medida de inflación que se fija mucho el Banco Central para definir su política, fue más alta de lo esperado, a pesar de que la inflación normal en términos interanuales bajó un poco, lo cual no era tan negativo. Eso generó al principio una contracción muy grande en los precios en el mercado de valores, pero después conforme las cosas se fueron asentando, las personas fueron analizando un poco más la situación, pues otra vez los mercados se recuperan. Entonces hay también muchas veces reacción de corto plazo y hay que ver, yo creo, un poco las cosas con mucha frialdad, ¿no? Es decir, no ver solo los elementos de corto plazo y a veces las noticias solamente, sino entender los procesos de una forma más amplia. ¿Qué estamos viendo en la economía internacional? Para ya pasar a los temas financieros locales. Bueno, estamos empezando a ver tenuemente las presiones inflacionarias ceder, ¿no? A pesar de algunos datos puntuales que sucedan, ya estamos observando en muchos países desaceleración de la presión inflacionaria, especialmente de la presión inflacionaria de primer nivel, que es la asociada con los precios de materias primas, porque los precios de materias primas, especialmente los hidrocarburos, han estado cediendo en las últimas semanas. Ya vamos a ver algunos gráficos de eso. Y además también la política monetaria tiene efecto. Lo que los bancos centrales están haciendo, esas subidas tan fuertes de las tasas de interés, pues desaceleran el gasto, ¿verdad? Yo les aseguro, y si alguno de ustedes que nos escucha es comerciante, yo les aseguro que probablemente ustedes están percibiendo que sus ventas de final de año y de primer trimestre del año entrante van a estar un poco más deprimidas, porque tasas de interés más altas significan menos crédito, significan menos gasto, ¿verdad? Y por lo tanto menos actividad económica también hacia futuro, producto básicamente de la decisión de contener la presión inflacionaria mediante política monetaria restrictiva, ¿verdad? Entonces, estamos empezando a ver también esa desaceleración en la economía mundial y esa desaceleración en la economía mundial le quita presión a los precios de las materias primas y le quita presión a los precios internos, ¿verdad? Ahora, el problema es, diría yo, dos cosas. Uno es el que ya mencioné. Las cosas no suceden inmediatamente. Es decir, hay rezagos en lo que estamos observando. Entonces, esto recuerden en esa imagen del tren, que alguien frena y que tarda un tiempo en frenarse. Bueno, vamos a pasar varios meses y varios meses pueden ser 12, 18 meses con inflaciones altas a nivel mundial y local, mientras el proceso de desaceleración continúa. Y al mismo tiempo también hay mucha incertidumbre económica, financiera y política a nivel global, ¿verdad? Está la gran discusión en torno a si los Estados Unidos va a una recesión más profunda o menos profunda de lo esperado. Ese es un tema clave que nos golpea a nosotros fuertemente por el lado de las exportaciones y el turismo y a la economía mundial en general. Está también la incertidumbre en relación con empresas y gobiernos muy endeudados en un entorno de tasas de interés al alza. Las famosas empresas zombies, por ejemplo, o gobiernos zombies en alguna medida, en el sentido que se acostumbraron a vivir con alto endeudamiento en momentos de tasas bajas de interés. Entonces, cuando suben las tasas, hay algunos huesos que crujen en ese proceso de ajuste. Eso es algo que falta todavía por determinar la magnitud de ese riesgo. Y hay muchas tensiones políticas y geopolíticas. En Ucrania, la guerra, la invasión rusa a Ucrania, las presiones geopolíticas en el estrecho de Taiwán, las presiones geopolíticas, por ejemplo, entre los mercados de petroleros, por ejemplo, entre los Estados Unidos y los países del Golfo, para tratar de que los precios del petróleo no suban sustancialmente. Y también tenemos un tema sanitario que recordemos que no se ha acabado y que genera alguna incertidumbre todavía, que es la pandemia. Pero en términos generales, si uno analiza la evolución de los mercados de materias primas, sí ciertamente se ha observado un cierto alivio en las presiones inflacionarias. Este indicador, que es un índice de materias primas de Bloomberg, lo vemos cayendo y en el caso de Costa Rica, como veremos en unos minutos, también los costos de materias primas importadas han estado disminuyendo, aliviando la presión inflacionaria en el corto plazo. Y en particular, yo creo que el petróleo, que tuvo varias semanas de estar retrocediendo, aunque la última semana ha subido producto de la decisión de la OPEP de reducir los niveles de oferta, en general eso ha generado un cierto alivio en la inflación. Y lo hemos estado viendo, perdón, lo hemos estado viendo en las inflaciones en diferentes países. El escenario base de los números que yo les voy a presentar es el escenario, digamos, de consenso todavía a nivel internacional, que es que los aumentos en precios de materias primas y una buena parte de la presión inflacionaria mundial es que va a quedar circunscrita al año 2021-2022.
Estas son las proyecciones de precios del petróleo y precios de materias primas del Fondo Monetario Internacional que fueron publicadas el pasado martes. El fondo lo que nos dice es los precios fuertes, los aumentos fuertes en los precios de petróleo, 66% el año pasado, 41% este año, y en materias primas acabarían en el año 2022 y veríamos más estabilidad de precios, más no retrocesos sustanciales, es decir, no vueltas a los niveles previos en el año 2023-2024. Y eso es clave porque eso significa que uno de los componentes que presionó al alza la inflación a nivel internacional estaría siendo un poco menos intenso hacia futuro en el año 2023-2024. Y ese es un elemento importante. Y ya parte de esa presión ya la estamos viendo, digamos, en muchos países, por ejemplo, en Canadá, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, ya empezamos a ver esa pequeña colita hacia abajo en las tasas de variación interanual de la inflación. Es decir, eso ya empieza a marcar, digamos, un cierto máximo en las tasas de inflación, incluso en el caso de los Estados Unidos, a pesar de que el core inflation, que fue la noticia que asustó a los mercados fuertemente, esta colita para arriba, ¿verdad? A pesar de que este se aceleró, la inflación total, por ejemplo, ya acumula 2 meses en términos interanuales de estar retrocediendo. Entonces hay algunas señales, digamos, y hay sobre todo la expectativa de desaceleración de la economía que parecieran indicar que esa presión puede ir cediendo y podría dar espacios, no inmediatamente, pero sí, por ejemplo, en el 2023, hacia finales del 2023 y más en el 2024, a que algunas tasas de corto plazo, incluyendo las de política monetaria, pudiesen retroceder. Y eso es un poco lo que se ve, lo que se espera a nivel, digamos, a nivel internacional. Este dato que ustedes ven acá, ¿verdad? Fue tomado del Wall Street Journal, ¿verdad? Y básicamente lo que mide es el nivel de la tasa de fondos federales, que es la tasa de política monetaria del Banco Central estadounidense, y además cómo se proyecta esa tasa en los próximos meses basado en lo que los mismos miembros del Comité de Mercado Abierto, que es el grupo que toma las decisiones de política monetaria en los Estados Unidos, en lo que ellos mismos piensan, ¿verdad? Que hacen una especie de encuesta donde ven hasta final de año el nivel de tasa de interés, el mismo grupo que vota y toma las decisiones, y eso es esos son esos puntitos que ustedes ven ahí. Y como ustedes ven, hay un consenso en que todavía faltan aumentos en tasas de interés a nivel internacional, probablemente hasta llegar al 4,5% en el año 2023, ¿verdad? Y que después hacia el año 2024, segunda mitad del 2023 y con más seguridad, primera mitad del 2024, veríamos empezar a retroceder otra vez las tasas de interés a nivel internacional. Y es aquí donde cobra, me parece a mí, especial interés eh, cuando uno gestiona una cartera de renta fija, no solo decir las tasas están subiendo hoy, ¿verdad? Sino sobre todo ver hacia futuro qué es lo que yo creo que va a pasar con las tasas de interés, porque recuerden que esos activos que están comprando hoy, cuando las tasas de interés se normalicen, ¿verdad? Pues van a ganar valor, ¿verdad? Van a ganar valor en el futuro. Entonces, para toma de decisiones de inversión y en general para ver un escenario macroeconómico de mayor plazo, tenemos que imaginarnos no solo el hoy, no quedarnos clavados en el hoy, sino también ver lo que creemos que va a pasar basados en lo que dice la teoría económica y lo que van diciendo los datos. Y eso es muy importante en esta coyuntura. Y un poco el escenario es ese, el escenario de tasas altas a nivel internacional eh, y subiendo este año, el año entrante, por lo menos en el primer semestre, después un cierto respiro y probablemente en el 2024, con menor presión inflacionaria, una cierta normalización de las tasas de política monetaria a nivel internacional, que no van a volver al cero, ¿verdad? A menos que entremos en una recesión profunda o que tengamos otra vez amagos de una depresión como la del 2008-2009, que eso se ve lejano en este momento. Vamos a quedarnos con tasas más normales, tasas reales de interés probablemente entre el medio punto, un punto porcentual a nivel internacional, es decir, tasas de nuevo alrededor del 3,5%, que va a ser como la nueva normalidad a nivel externo, y eso es importante tenerlo presente. Pero en el ínterin, en el proceso de ajuste, pues obviamente hay consecuencias a nivel de la economía global, ¿verdad? Hay consecuencias en términos de crecimiento económico, que es quizás el tema que más preocupa a muchos sectores, y es el hecho de que en un contexto de política monetaria restrictiva, pues lo que pasa es que se crece más lentamente. Es casi que inevitable, ¿verdad? Piensen ustedes cuando tienen una infección, por ejemplo, ustedes se toman un antibiótico, ¿verdad? La inflación es la infección, se toman el antibiótico, que es la política monetaria restrictiva,
pero como cualquier medicamento, la política monetaria restrictiva tiene un efecto secundario, y ese efecto secundario es la desaceleración de la economía. De hecho, es el mecanismo de acción. La forma en cómo los bancos centrales controlan la inflación es básicamente tratando de que la gente gaste menos. Y si la gente gasta menos, hay menos actividad económica, hay desaceleración de la economía, y esto es un poco lo que estamos viendo, o lo que estamos proyectando a futuro. Y ese es el escenario externo. Ahora, esto que acabamos de hablar, yo diría que determina casi 3/4 de lo que va a pasar localmente, ¿verdad? De hecho, internamente, el ritmo de la inflación local tiene en una forma abrumadoramente alta, está determinado principalmente por lo que está sucediendo fuera. De hecho, si nosotros vemos el comportamiento del índice de precios al consumidor, que es esta línea azul que ustedes están viendo acá, y la línea roja, que es el índice de precios al productor de manufacturas, que por cierto ha crecido más rápido que el IPC. Eso significa que los márgenes de las empresas se están encogiendo, se encogieron durante este proceso de inflación. Y si ustedes grafican esto, como lo he hecho yo, con un índice de precios de materias primas en dólares, que es esta línea gris que ustedes ven acá, y además con el tipo de cambio nominal, se dan cuenta que cuando suben los precios de materias primas y subió el tipo de cambio, también después vinieron arrastradas la inflación doméstica. Y que cuando eso se revierte, ¿verdad?, especialmente los precios de materias primas, ya empezamos a ver un respiro en la inflación al por mayor, y empezamos a ver también un respiro el último mes en la inflación al consumidor. Una golondrina todavía, pero hay algunas señales ahí interesantes, ¿no? En términos de la inflación doméstica, empezamos a ver un cierto retroceso. La tasa interanual, que es la comparación de 12 meses, pasó de estar por encima del 12% a ubicarse en 10,4% en agosto. Pero más que eso, por ejemplo, me gustaría que vean el gráfico de la derecha, ¿verdad? En el gráfico de la derecha lo que vemos es la inflación de corto plazo, es la inflación del trimestre. Y si ustedes observan, después de 3 trimestres de inflaciones muy altas analizadas, el último trimestre del año pasado, primer trimestre del 2022 y segundo trimestre del 2022, el tercer trimestre de este año tuvimos una inflación más normal anualizada. Producto principalmente de la baja en el IPC que tuvimos en septiembre, pero un poco los modelos de proyección, nuestros modelos de proyección nos anticipan, por ejemplo, que en ausencia de más shock externos asociados con precios de materias primas, deberíamos ver, yo diría que incluso una baja, una inflación negativa en el mes de octubre, y probablemente después tasas de inflación un poco más estables. Digamos que en teoría, en ausencia de una sorpresa en los mercados de materias primas, debería, y digamos, conjurando la inercia que también tienen los precios localmente, deberíamos empezar a ver una trayectoria un poco más moderada de inflación en los próximos meses, lo que le da cierto espacio al Banco Central, ¿verdad?, para repensar los siguientes pasos de su estrategia de control de inflación. Hay otro elemento de información que a mí me parece que es clave, y son las expectativas de inflación de los agentes económicos. Y permítanme que explique aquí por qué esto es importante. Porque los bancos centrales no toman decisiones basadas en la inflación registrada del último mes, nada más. Es decir, los bancos centrales no deciden la tasa de política monetaria solo en el hecho de que la inflación del mes pasado haya sido 10,4% interanual, sino que los bancos centrales modernos, incluyendo nuestro Banco Central, se fijan en lo que viene hacia futuro. Tienen una visión prospectiva de la política monetaria. Y para eso se basan en dos elementos clave: modelos de proyección, como los que nosotros usamos, y ellos tienen sus modelos también de proyección para ver qué le va a pasar a la inflación en el futuro, y también expectativas de inflación, es decir, mediciones de qué es lo que piensa la gente que va a pasar con la inflación en el futuro, que es muy importante porque la inflación tiene un gran componente de expectativas. Si la gente piensa que va a haber inflación, generalmente la hay, porque entonces los empresarios ajustan sus precios en función de la inflación esperada simplemente por el costo de reposición de sus inventarios. Los trabajadores, cuando tienen cierto poder de negociación laboral, piden salarios más altos, entonces eso va generando inflación hacia el futuro. Entonces, las expectativas son claves. Y en el caso de las expectativas, tuvimos una buena noticia en el mes de septiembre, después de una muy mala noticia en el mes de agosto, ¿verdad? De hecho, Jorge y yo conversamos en agosto cuando esta noticia salió, y recuerdo que estuvimos hablando bastante tiempo en relación con el tema de este dato de expectativas de inflación. En agosto, la encuesta que calcula el Banco Central de Expectativas de Inflación planteaba que la gente veía una inflación de 10% en los 12 meses siguientes, ¿no? Y ese dato bajó a 7,9% en el mes de septiembre, y es muy probable que
tienda también a bajar un poquitito. Uno esperaría eso en los próximos meses en ausencia de más de noticias negativas adicionales en mercados, especialmente en materias primas. ¿Por qué es importante esto? Porque eso le da espacio al Banco Central para repensar su siguiente movida en términos de política monetaria restrictiva, ¿verdad? Y además el Banco Central nos ha dicho en varias ocasiones, tanto el presidente anterior del Banco Central como el actual, que él tiene más o menos una regla de ojo, de dedo, digamos, para definir la tasa política monetaria, que es llevar la tasa política monetaria a lo que ellos han llamado una tasa neutral, que es más o menos un 1% de tasa de política monetaria en términos reales. Y eso significaría, si la expectativa de inflación es 8, ¿verdad?, que un 1% real es una tasa política monetaria alrededor de 9%, o sea que ya casi estamos ahí, ¿verdad? Entonces, esto no está escrito en piedra, no crean que es algo automático, pero sí son señales, lenguaje que nos permite más o menos anticipar qué podríamos prever. Y yo sí creo sinceramente que con los datos de inflación recientes, con nuestras proyecciones, con lo que el Banco Central está proyectando y sobre todo con las expectativas de inflación, uno tendría espacio para pensar, ¿verdad?, que el proceso de ajuste de tasas, la mayor parte del ajuste en la tasa política monetaria ya se dio. Ahora, eso no significa que en el resto del sistema ese proceso ya se haya cumplido, ¿verdad? Hay un rezago en ese proceso de traslado de las tasas del sistema financiero, pero por el lado de la política monetaria creo que hay buenas razones para pensar que hay un cierto espacio para que el Banco Central no tenga que actuar tan intensamente en materia de política monetaria restrictiva. Nuestra estimación es que la inflación se va a ubicar a final de este año en un 9%, el año entrante alrededor de un 4,5% y volveríamos a una tasa de inflación normal en el 2024, normal en el sentido de estar dentro del rango meta del Banco Central de 3% en el 2024. Hay muchos factores que van en esa dirección, la baja en los precios de materias primas, la política monetaria restrictiva que desacelera la demanda, un mercado cambiario también que luce mucho menos tensionado que lo que tuvimos en el año 2021 y 2022, que ya vamos a hablar de eso justamente. Todos esos son factores que dan espacio para que la inflación retorne en un horizonte largo, relativamente de 24 meses, a niveles más cercanos al 3%. En materia cambiaria, que es otro tema financiero clave, ¿verdad? Aquí yo diría, las presiones para la depreciación evidentemente han cedido en forma sustancial, ¿verdad? Pero eso sí en un mercado mucho más volátil, ¿verdad? Es decir, el tipo de cambio ha caído varios días en forma significativa, de hecho hoy cayó también de forma importante el tipo de cambio en Monex, pero lo que hemos visto es un mercado cambiario mucho más volátil y yo creo que eso nos indica una cosa importante, que hay un fuerte componente de expectativas detrás de lo que está sucediendo en el mercado cambiario. Más que fundamentals, solamente, por ejemplo, como presión al alza en el tipo de cambio en el año 2021 por aumento en precios de materias primas o por tasas de interés en moneda local muy bajas, ahí es la volatilidad que estamos viendo, lo que indica es que hay un componente de expectativas importante que ya voy a explicar en unos minutos. Lo que hemos visto entonces es un mercado cambiario como en tres capítulos de una telenovela de Netflix, ¿verdad? Un primer capítulo que es un periodo largo de aumento en el tipo de cambio durante el año 2021 y 2022, muy movido por la caída en el turismo, el aumento en los precios de materias primas en los mercados internacionales, ¿verdad? Un periodo de mucha volatilidad al alza, mayo-junio de este año, en donde las noticias en torno a dudas acerca de la sostenibilidad de la política monetaria del Banco Central, bajos niveles de reservas, personas un poco asustadas por el comportamiento del mercado cambiario, llevaron el tipo de cambio casi a 700 colones por dólar. Y luego un periodo, ¿verdad?, en donde después de que el Banco Central actúa apaciguando esos temores, los niveles de oferta en el mercado cambiario se tornaron sumamente superavitarios nuevamente, ¿verdad?, producto de un conjunto de factores que hay que considerar, baja en los precios de materias primas y en los montos de importación en forma significativa en los últimos meses, recuperación del turismo, tasas de interés en colones más altas que también hicieron que algunos agentes económicos, inversionistas institucionales dejaran de demandar dólares para adquirir activos en moneda extranjera y empezaran a volver un poco más sus ojos activos en moneda local. Todo eso fue restando demanda en el mercado cambiario o incrementando la oferta, junto con un tema de expectativas adicionalmente,
Es decir, yo creo que la gente está pensando, está montada en una historia de baja de tipo de cambio. Eso hace que las personas que demandan divisas pospongan su llegada al mercado y quienes tienen divisas y quieren venderlas las anticipen. Eso también alimenta un poco el proceso de caída más especulativa en el corto plazo. Todos esos son factores que han estado pesando en el corto plazo y han llevado a este comportamiento en el mercado cambiario. Pero eso sí, un comportamiento con mucha más volatilidad. Digamos, el grafiquito de la derecha que ustedes ven aquí, esta barra es lo que en estadística llamamos la desviación estándar, es una medida de variabilidad. Para ponerlo en sencillo, entre más alta está esa barra, lo que significa es que más grande es el cambio diario en el tipo de cambio. Y si ustedes observan, tenemos 3 meses donde las variaciones son muy grandes en el tipo de cambio, muy grandes para la historia costarricense en el tipo de cambio, en el tipo de cambio nominal. Y la otra cosa que muestra el tema de las expectativas cambiarias es la encuesta que calcula el Banco Central. Vean cómo varía la opinión de los especialistas en relación con el tipo de cambio. Los 100 especialistas a los cuales el Banco Central le preguntó dónde veían el tipo de cambio en 12 meses, en mayo y junio, pensaban que iba a depreciarse 5,5%. Es decir, iba a devaluarse 5,5%. Y un mes después, esos mismos 100 especialistas pensaban que iba a ser 2%. 12 meses hacia adelante. Entonces, es un periodo de mucha volatilidad que justamente refleja ese balance entre, diría yo, entre factores más bien de expectativas que está pesando mucho en el mercado en el corto plazo. Lo que es un hecho, ¿verdad? Es que obviamente el mercado cambiario está mucho más superavitario. A mí me gusta mucho ver ese nivel de superavitario con las ventanillas cambiarias, ¿verdad? Estas son las diferencias entre las compras y ventas de divisas de los bancos, en los bancos. Barras positivas significan que los bancos compran más dólares de los que venden y vean la cantidad, el exceso de oferta en los últimos meses. Después del susto cambiario de mayo-junio, los excesos de oferta en las ventanillas han sido muy, muy importantes. Eso incluso le ha dado espacio al Banco Central a reponer divisas que le había vendido al sector público no bancario para pagar la factura petrolera e intervenir en forma indirecta en el mercado cambiario. Digamos, el Banco Central ha estado interviniendo no directamente en Monex, como lo hizo en mayo, en junio, en medio del tumulto cambiario, sino que ha estado comprando divisas a nombre del sector público. Es decir, en otras palabras, ha aprovechado ese exceso de oferta de divisas para recomponer reservas y para reponer las reservas que le había vendido los meses anteriores al sector público no bancario. Eso también cambia en forma importante el perfil de las reservas del Banco Central, junto con un elemento adicional. En medio del susto cambiario de mayo, el Banco Central de Costa Rica le tocó la puerta a una entidad que creo que pocas personas conocen, pero que se llama Fondo Latinoamericano de Reservas, y le pidió $1.000 millones. $1.000 millones, ¿para qué? Para aumentar el saldo de reservas y tener más herramientas para poder enfrentar la volatilidad cambiaria. Eso, junto con estos excesos de exceso de compras, de exceso de ofertas de divisas que el Banco Central ha estado comprando, le ha permitido al Banco Central reponer el nivel de reservas y dar también una sensación de más holgura en materia de manejo del mercado cambiario. Estos elementos, ¿verdad? Junto con la recuperación del turismo, junto con un elemento muy importante que no se debe menospreciar, que es el aumento en las tasas de interés en moneda local, ¿verdad? Recuerden que pasamos de tener tasas en colones muy, muy bajas, muy poco atractivas respecto a las tasas en dólares, a tasas de interés en colones que ya se ven más, perdónenme la frase coloquial, más decentes, ¿verdad? Y eso entonces también tiene implicaciones cambiarias. Y si le añadimos un tema adicional, es que hacia futuro se perfila un alto nivel de endeudamiento externo del gobierno, no solo los famosos eurobonos, que parece que por lo menos los 1.500 están seguros y quizás más hacia futuro. No solo eso, sino también el financiamiento asociado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso anticipa un escenario en donde las presiones cambiarias, ¿verdad?, van a ser muy moderadas, ¿verdad? Es decir, vamos a tener presiones cambiarias moderadas, va a haber menos demanda de dólares por importaciones porque los precios afuera han caído y la economía local va a crecer más lentamente, tenemos más oferta de divisas por turismo, tenemos tasas de interés en colones más altas, lo cual ayuda a estabilizar el mercado cambiario. Y si además tenemos más endeudamiento externo del gobierno en moneda, más endeudamiento externo del gobierno para financiar su déficit, ¿verdad?, a pesar de que el déficit está siendo más pequeño, eso lo que nos pinta es un escenario, ¿verdad? Nosotros creemos en FCS,
¿verdad? Creemos un escenario donde vamos a ver más estabilidad cambiaria de la que estábamos estimando, digamos, a inicios de año. Nuestra proyección es que el tipo de cambio final de este año se va a ubicar entre 600, podemos seguir cayendo, ¿verdad? Y el año siguiente va a haber una depreciación de apenas un 1% y de un 2% en el 2024, bajo este escenario, en un contexto en que las reservas se estarían recuperando. El componente fiscal es un tema importante también para las tasas de interés, y ya voy redondeando las ideas para ir terminando. El componente fiscal es otro componente clave de las tasas de interés. Y en este contexto en particular, actúa de una manera un poco paradójica, ¿verdad? Si se quiere, es como un poco triste lo que le está pasando al gobierno en materia de tasas de interés, y se los voy a poner en palabras sencillas. En el pasado, antes del 2018, por ejemplo, las tasas de interés altas que pagaba el gobierno eran producto de los pecados del gobierno central. Digamos, eran producto de tener un déficit muy alto, de no hacer el ajuste, de un nivel de deuda muy elevado, ¿verdad? Pero los aumentos en las tasas de interés que estamos viendo recientemente y que afectan también al gobierno, ¿verdad? De hecho, si uno ve, por ejemplo, las tasas de colocación, las tasas a las cuales se está colocando deuda el gobierno central en colones y en dólares, vean, por ejemplo, esta línea amarilla que ustedes ven aquí, es la tasa de colocación en el mercado primario de la deuda de gobierno. Ha pasado de 4,4% a casi 10% en la última subasta, ¿verdad? Y en dólares es similar. En dólares el gobierno estuvo captando a tasas de por debajo de alrededor del 4,5%, llegó a captar a 8 y en plazos mucho más cortos, eso sí está captando al 6 ahora, ¿verdad? Ese aumento que estamos viendo en las tasas de colocación de deuda del gobierno no son producto que el gobierno esté mal portado, ¿no?, presupuestariamente, sino que es producto de que el gobierno también está sujeto a lo mismo que le pasa al resto de la economía. Y es que cuando hay inflación más alta, los inversionistas demandan tasas más altas para poder seguir financiando el gobierno, ¿no? Y si las tasas afuera suben, también las tasas del gobierno tienen que subir. Entonces, en la parte fiscal, los resultados los temas son bien interesantes. ¿Por qué? Porque aunque hay en general un proceso de ajuste en marcha, nuestros modelos, que son un poco más pesimistas que los modelos del Ministerio de Hacienda, debo confesarlo, nos muestran, por ejemplo, una tendencia del déficit a encogerse desde el 5% el año pasado hasta el 3,5% en el 2024 y mantener un superávit primario más o menos cercano al 1%. Ahí somos un poco más pesimistas porque creemos que el gobierno va a gastar más. De hecho, hay muchas señales en ese sentido, ¿verdad? Pero aún así va a haber un superávit primario. Esto indica que el proceso de ajuste continúa, pero a pesar de eso, el gobierno ha tenido que ajustar al alza sus tasas de interés, ¿verdad? Entonces ahí hay un elemento que, junto con el resto del sistema, las tasas de gobierno se han estado elevando. Y eso me lleva ya, para terminar, un poco a cerrar con qué es lo que está pasando en la parte financiera. Digamos, qué está pasando en la parte monetaria y de tasas de interés. Bueno, todos estos componentes que les mencionaba, tasas afuera subiendo, política monetaria restrictiva en el resto del mundo y localmente, Banco Central en Costa Rica restringiendo, ¿verdad? Expectativas de inflación altas, tasas de interés subiendo, todo eso se traduce básicamente en condiciones financieras locales mucho más restrictivas. Y eso significa, en cristiano, tasas de interés más altas, ¿verdad? Tasas de interés más altas en los instrumentos de inversión, pero también en los instrumentos de crédito, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento importante. El crédito se está encareciendo. Y eso es producto básicamente de la mayor inflación y de la reacción de política monetaria para enfrentar esa mayor inflación. En Costa Rica, yo creo que el mejor gráfico para verlo es este, ¿verdad? La tasa de política monetaria del Banco Central subiendo, ya está en 8,5%. Hace un minuto les estaba hablando de esta tasa justamente. Esta tasa probablemente puede ser que suba entre 50 y 100 puntos base más quizás, aunque yo me decantaría más por el medio punto porcentual en la próxima reunión, pero la tasa de los depósitos bancarios va a seguir subiendo, ¿verdad?, en la medida en que los bancos han tenido que competir, ¿verdad?, con tasas de interés más altas en otras partes del sistema financiero con el gobierno, entre ellos mismos, para recomponer, por ejemplo, sus portafolios de depósitos en la dirección de más depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Ese aumento en las tasas es un proceso en marcha. Vean, por ejemplo, las tasas promedio en el sistema financiero en colones. La tasa de captación ha pasado de niveles por debajo del 4 a niveles promedio del 8% en septiembre de este año. Esto es en colones.
y las tasas de crédito también han subido. En dólares la historia es muy distinta. Las tasas en dólares se han mantenido más estables, a pesar de que las tasas de afuera están subiendo por una razón muy específica de nuestro mercado. Casi no hay demanda de crédito en dólares, ¿no? Entonces, como casi no hay demanda de crédito en dólares, los bancos, especialmente privados, que son los que más intermedian en moneda extranjera, casi no tienen necesidad de subir las tasas de interés locales, ¿no? Y además, los bancos están muy llenos de dólares por el lado de sus pasivos, especialmente en forma de depósitos a la vista, que son muy baratos. Porque básicamente hay un conjunto, yo diría, de inversionistas en alguna medida atrapados que son relativamente aversos al riesgo, no tienen el tamaño para poder salir a invertir fuera, porque hay comisiones generalmente asociadas con esos, entonces no les quedan más opciones de inversión que el sistema bancario local en dólares, porque el gobierno ha colocado relativamente poco en dólares en el mercado interno, por lo menos hasta el mes pasado, ¿verdad? Y eso hace que los bancos estén muy llenos de dólares en depósitos a la vista sin dónde colocarlos. Y de hecho, los bancos últimamente lo que han estado haciendo es invirtiendo más afuera en letras y bonos del tesoro, ¿verdad? Porque como no tienen dónde colocarlo domésticamente, porque el crédito en dólares casi no está creciendo, pues han estado, digamos, invirtiendo los depósitos que captan a tasas en torno al 2-3%, promedio lo han estado invirtiendo fuera. No, eso no implica demanda de dólares, ¿verdad? Ya son dólares en el sistema, solo que pasan a ser dólares fuera, pero es un elemento interesante. Donde el ajuste es más notorio es en las tasas en colones. Vean el ajuste que nos dice el Banco Central que se han dado en las tasas de captación en colones entre 240 y 270 días, 270 y 360 días y más de 360 días. Las tasas han pasado del 4% en promedio a tasas entre 8 y 10% en forma muy rápida. Y eso es porque los bancos, de nuevo insisto, sí han tenido demanda de crédito en colones y han tenido que convencer a los inversionistas a que se muevan a depósitos a plazo fijo, y eso solo lo pueden hacer subiendo la tasa de interés, especialmente en un entorno donde la inflación es alta y el gobierno está compitiendo más con ellos. Ese proceso va a continuar. Todavía me parece a mí que falta un poco de ajuste. Nuestra estimación es que la tasa básica pasiva todavía le faltan 100 puntos base para que de aquí al final de año. Es decir, un punto porcentual más de aumento en la tasa básica pasiva al final del 2022, 7 décimas de punto porcentual al final del 2023, y en el 2024 vamos a ver un retroceso en nuestro escenario. Ese es el escenario que estamos previendo. Es un escenario en donde la política monetaria puede tener espacios para ser menos restrictiva y las tasas podrían ajustarse nuevamente a la baja más o menos en el 2024, en un proceso, ¿verdad? Que es paulatino, que va a implicar una desaceleración del crédito. Digamos, el ritmo de crecimiento del crédito los próximos meses va a ser relativamente moderado, y por cierto, probablemente la estabilidad cambiaria reactive la demanda de crédito en moneda extranjera. Si el tipo de cambio está muy flat, si hay muy poca presión cambiaria, puede eso incentivar a algunas personas a tomar más crédito en moneda extranjera. Eso significa que pueda recuperarse un poco la demanda de crédito en moneda extranjera, y eso va a dar cierto espacio a que crezcan los depósitos en moneda extranjera, especialmente a plazo. Es decir, que podría haber ajuste, o debería haber en algún momento ajuste en las tasas de captación en moneda extranjera, ¿verdad? Y todo este escenario, digamos, para cerrar, pues tiene implicaciones reales, que no es el tema de nuestra presentación del día de hoy, pero yo no puedo terminar mi presentación sin mencionarlas. ¿Cuáles son las implicaciones reales? Bueno, un escenario de tasas de interés al alza, ¿no? Una política monetaria restrictiva obviamente va a tener un impacto en el crecimiento económico, ¿no? Vamos a estar en presencia de una economía que va a crecer un poco más lentamente, especialmente la economía vinculada no con las exportaciones, sino con el mercado local, básicamente porque estamos en un entorno mundial y local de endurecimiento de las condiciones crediticias y financieras, es decir, de tasas al alza, ¿verdad? Y tienen eso generalmente ese costo en términos de crecimiento económico. Y bueno, eso es un poco las ideas que tenía para el día de hoy. Así que muchísimas gracias y quedo atento porque creo que vamos a tener una conversación. Así que muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Sí, muchísimas gracias, don José Luis, por su presentación, como siempre, muy claro, muy atinados todos sus comentarios, cómo los mercados de verdad reaccionan a esas noticias y acontecimientos del día a día. Y lo importante para nosotros, ¿verdad? Sobre todo a la hora de planear las estrategias con nuestros clientes,
observar las tendencias y la posible evolución para vislumbrar la magnitud de las implicaciones en los diferentes escenarios de la mejor manera, ¿verdad? Sobre todo a la hora de tomar las decisiones de inversión. Y bueno, ahora quisiera darle la palabra a don Jorge Baltodano, que nos comentará la perspectiva de inversiones para el cierre de este año. Ya estamos en el último trimestre y además cómo esperamos que inicie este 2023 para compartir las posibles opciones de inversión en los mercados internacionales y el posicionamiento. Adelante, don Jorge. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. En nombre del Grupo La FICE, sus colaboradores, socios, juntas directivas, les damos a todos una cordial bienvenida a este webinar. Me parece, al igual que como lo menciona José, muy oportuno este tema. Hoy en primera plana de La Nación salen noticias con respecto a las tasas de interés y bueno, yo creo que José fue muy exhaustivo en los datos, en las variables que son importantes. Y de toda la presentación de José, quisiera tomar la parte donde menciona que cuáles son las perspectivas que existen con respecto a tasas de interés, tomando como referencia definitivamente la tasa de interés de fondos federales de la Reserva Federal y que en nuestra labor de gestionar inversiones, las decisiones de hoy definitivamente tenemos que considerar las perspectivas a futuro para tomar esas decisiones. Y perfectamente llamo esto la atención porque uno perfectamente podría entrar en una perspectiva donde ¿por qué don José Luis sí dijo que las tasas de interés iba la Reserva Federal a subirlas prácticamente 1% o 1.25% más o eventualmente hasta 1.75% más? ¿Por qué tomar decisiones de inversión en este momento? ¿Y por qué no hacerlo después cuando ya se dio todo el ajuste? Bueno, y eso precisamente se da porque los mercados anticipan esas perspectivas y los mercados hoy día, por ejemplo, están considerando que la tasa de la Reserva Federal y todos los precios que hoy existen en el mercado ya consideraron que la tasa de interés de la Reserva Federal va a llegar entre un 4 y un 4,75% en los próximos 6 meses. Probablemente 4,5% hacia finales del año y 4,75% posiblemente hacia marzo del siguiente año o el primer semestre del año entrante. Y esto, lo importante es que hoy día todos los precios de los activos pues incorporan esa información dentro de su valor y no deberíamos de esperar eventualmente entonces para tomar esas decisiones hasta marzo del año entrante en qué invertir y de alguna forma mantener el dinero en caja en este momento, aun cuando el dinero en caja hoy en un bono del tesoro nos paga 4% o un poco más en el cortísimo plazo. Acá podemos ver qué es lo que está pasando actualmente y es bien claro que desde el 2000 al 2020 con la pandemia veníamos con una tendencia de tasas de interés de largo plazo hacia la baja bastante marcada, únicamente interrumpida por esta subida de tasas de interés del bono del Tesoro a 10 años, justamente en un momento donde la Reserva Federal durante los últimos 20 años cambió la dirección de tasas de interés hacia la baja, hacia el alza. Si recordamos, en el 2016 el señor Trump inicia su mandato y bueno, con ese inicio del mandato de Trump también la Reserva Federal coincide con que la Reserva Federal empieza un ciclo de alza de tasas de interés que luego se ve interrumpido por la pandemia y otras razones con el año previo a la pandemia de desaceleración económica. Pero la realidad hoy es que este bono del Tesoro a 10 años, donde hoy paga un 3,95%, se menciona en la jerga financiera definitivamente que el bono del Tesoro
de Estados Unidos es el bono con menor riesgo crediticio y es el bono más seguro del mundo, pues hoy nos brinda una tasa o nos paga 3.95% anual a 10 años plazo. Recientemente en los medios hemos visto que los bonos del Reino Unido han subido mucho en tasa y el Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir. Pues bien, hoy están pagando un poco más, 4.44. Y por acá está Alemania dentro de lo que son considerados los 3 instrumentos financieros más líquidos y más seguros del mundo. ¿Qué pasa con todo lo que mencionó José? Y esta filmina nos liga un poco lo que mencionó José hacia las decisiones de inversión. Bueno, nosotros claramente, José mencionó que la inflación era un componente muy importante para política de tasas de interés y para brindarle el incentivo a las personas y los agentes a través de una inversión en instrumentos financieros, compensar ese costo adicional que está representando el aumento de los precios, lo que se conoce como la inflación. Y uno busca tasas de interés mayores a ese nivel de inflación y principalmente a las expectativas de inflación, porque uno busca un enfoque hacia adelante de dónde invertir el día de hoy, de cómo tomar mis inversiones hoy, pero pensando en hacia adelante. Entonces acá vemos claramente que la producción es un elemento necesariamente importante a considerar para las decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque en la medida en que la producción que nos mide la demanda agregada se desacelera, es precisamente lo que tiene que estar buscando la política monetaria del Banco Central en este momento. Es decir, disminuir el gasto, disminuir el consumo, disminuir el gasto. Ese gasto a nivel general se llama, en términos técnicos, demanda agregada. Y en la medida en que esto se vaya desacelerando, nos empieza a brindar indicios mes a mes, semana a semana, quincena a quincena, a nosotros como gestores de inversión, si la economía se está desacelerando o va a costar más que se desacelere. Y lo importante es que si la economía no se desacelera, entonces es muy probable que la subida o el ajuste en tasas de interés que realice la Reserva Federal tenga que ser mayor para llegar a alcanzar su objetivo de reducir la inflación. Pero eso lo debemos combinar con lo que eventualmente puede pasar con la inflación. Ya José fue exhaustivo en esto y vio cómo en la mayoría de los países del G20 y G7 ya la inflación está empezando a ceder, pero aún se mantiene, digamos, no me gusta usar esa palabra, pero tal vez incómodamente, ya encontré la palabra, incómodamente alta. Pues eso nos va a dar una idea de qué tanto tiempo va a permanecer las tasas de interés altas, lo que José Luis mencionaba, qué tan duradera va a ser la inflación y hasta por cuánto tiempo van a tener que intervenir los bancos centrales de una manera restrictiva. Y por último, nos tenemos que guiar por el desempleo precisamente por 2 razones. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionó don José Luis, en la medida en que el desempleo no ceda o que más bien la creación de empleos esté fuerte, a nivel laboral se va a tener más poder de negociación para subir salarios ante la nueva inflación y, y va a ser signo de una economía fuerte, mientras que si el desempleo empieza a ceder, la oferta laboral empieza a ser mayor y desde este punto de vista los costos a nivel de insumos de mano de obra y laborales van a ser menores, lo que contribuye a disminuir la inflación. De hecho, hay algunas personas que hasta incluso han pretendido o han sugerido combinar la política monetaria actual con una importante, un importante o permitirle más bien a muchas personas de otras partes del mundo que lleguen a trabajar a Estados Unidos, porque en estos momentos todavía hay cierta escasez de trabajadores que las empresas andan buscando. Y pueden ser medidas complementarias que van en la misma dirección. Lo que no va en la misma dirección o no fue en la misma dirección fue lo que recientemente hizo la primera ministra de Inglaterra de disminuir los impuestos para brindar un aumento del flujo de caja a las familias, a las personas y que de esta forma gasten más.
y eso necesariamente va en contra de la política que se pretende, que es disminuir el gasto justamente en un momento donde los precios están altos, ¿verdad? Bien, estas tres variables nosotros las consideramos, las vemos todos los meses. Esto es lo que está sucediendo en tasas de interés. La Reserva Federal está en 3.25, el Banco Central Europeo en 1.25 y el Banco de Inglaterra en 2.25. Esperamos llegar aquí hasta 4.5, 4.75. Eso va a depender de los datos próximos. Ya José Luis mencionó hoy que la inflación en Estados Unidos salió un poco más alta del esperado. Y aquí cosas que están pegando en esa inflación y que fueron muy fuertes este último mes fueron del componente de comida, fueron frutas y vegetales, y del componente de hogar, las rentas de los apartamentos. Y finalmente, en este ambiente de subida de tasas de interés que es clarísimo y que, perdón, me voy a volver al anterior, y que históricamente representa el segundo en los últimos 5 años, pero vean que es sustancialmente más fuerte que el que mencioné en la filmina anterior. Es decir, en la filmina anterior llegamos a una tasa a una tasa techo de 2,5, y en este momento vamos a llegar a una tasa techo probablemente del 4,5 al 4,75. La influencia que esto tiene en los precios de los activos financieros es sustancial. Y aquí yo me concentraría, bueno, acá vemos también los últimos 20 años donde la Reserva Federal a partir de enero del 2001 baja las tasas de interés en forma vertiginosa. Luego empieza esta subida que deriva históricamente en la crisis del 2008. Y recientemente se da esta subida también, para que ustedes vean, de las más rápidas en tiempo y en magnitud que han sucedido desde los últimos 20 años. Y claramente esto empieza a influir no solo en los índices que reflejan el retorno de los bonos, que es este naranja, sino en los índices que reflejan el retorno de las acciones, que es este color púrpura. Y si marcamos aquí esta fila, como el inicio del 2022, vemos que en este año ninguno de los dos ha sido una fuente de refugio, y más bien han tenido una correlación positiva, lo que ha llevado a algunos teóricos incluso a considerar que ya en estas circunstancias, o si el paradigma que decía que los bonos tenían una correlación negativa con respecto a las acciones, es una idea o un paradigma, una teoría que realmente se cuestiona su validez en este momento. Vean que anteriormente más bien las acciones suben, los bonos permanecen más estables y esa correlación no existe, mientras que aquí se mueven conjuntamente, que eso significa la correlación. Entonces, ¿qué hacer en este escenario? Bueno, en este momento las tasas de interés con esta subida, ya vemos instrumentos que en los últimos 20 años están pagando rendimientos por encima de lo que pagaron en los últimos 20 años, y con diferentes matices o diferentes perfiles de riesgo. Y las acciones, claramente, con estas subidas de tasas de interés, pareciera que podrían estar atractivas con el descuento que han tenido ya durante todo este año, pero hay un riesgo muy importante para el tema accionario de las compañías, que definitivamente hay compañías muy buenas y que van a pasar este tiempo, o un posible tiempo de desaceleración económica y posible recesión, con buenos resultados, porque son compañías que tienen balances financieros muy fuertes en sus balances, y bueno, son compañías ganadoras y que han sido líderes en sus industrias a través de los últimos años, y lo más importante es que no han incurrido en deudas importantes. Entonces, tanto en acciones como en bonos hay que buscar calidad, balances fuertes, balances financieros fuertes, pero dentro de esos dos universos de activos, tanto acciones como bonos, nosotros nos inclinamos un poco más por la renta fija, o sobreponderaríamos la renta fija. ¿Por qué? Bueno, primero por este importante descuento, porque aquí tenemos en el eje X todas las categorías o clases de activos de renta fija clasificados a nivel internacional. Por ejemplo, acá está mercados emergentes, deuda en dólares.
mercados emergentes, deuda local, y entre mercados emergentes, deuda en dólares, podemos clasificar a Costa Rica. Acá en los dos ejes verticales tenemos rendimientos o tasas de interés. Por supuesto, los de un poquito más de riesgo están sobre esta columna derecha y los de menos riesgo en esta columna izquierda. Y hoy vemos que en los últimos 10 años, el rango de rendimientos que ha tenido un bono del Tesoro está en estos momentos en su máximo, que es 3.4% o casi llegando al 4% que les dije hoy. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy, si yo invirtiera, estoy invirtiendo en el máximo rendimiento o a la tasa más alta que me ha pagado un bono del Tesoro en los últimos 10 años. Y así es como se lee este gráfico. Las barras horizontales púrpura son la mediana de esos rendimientos, y vemos cómo las condiciones de hoy ya nos permiten, por ejemplo, en bonos municipales un 5.6%, todavía nos falta un poquito para estar al máximo que ha sido 6%. Los bonos de grado de inversión AAA, llámese compañías como Apple, Amazon, Hewlett Packard, IBM, Verizon, para mencionar otras industrias, Caterpillar, etcétera, 4.8% a 10 años. Los bonos de hipotecas 4%, 4% otros bonos respaldados por activos, y los bonos en euros grado de inversión 3.4%. Y aquí es donde yo conseguiría calidad bajo un escenario de recesión, y en el punto donde ya una tasa del 5.6% anual ya es bastante satisfactoria, y ni qué decir esta de empresas grado de inversión. Y esto lo que se considera es lo que mencionaba don José Luis, que si yo hoy invierto al rendimiento más alto, es muy probable que en el momento en que la Reserva Federal llegue al ciclo de disminución de tasas de interés, porque las tasas de interés no van a estar eternamente al alza, yo pueda tener ganancias de capital, porque normalmente los rendimientos de las inversiones retornan a la media, y en este caso volverían o cambiarían en precio de forma tal de que podrían retornar al 3.1%, brindando ahí más o menos un movimiento de 180, 170 puntos base, que para efectos de 10 años implica un cambio en precio casi de unos 12 a 13 puntos porcentuales aproximadamente. Aquí si las fórmulas de duración y de sensitividad de los precios de los activos a las tasas de interés es lo que estamos usando. Y por otra parte ya tenemos lo que es mercados emergentes, donde por ejemplo en mercados emergentes hoy estamos en un 8.4, vean que no estamos en el más alto, pero sí estamos en un rendimiento de 8.4, es decir, una tasa anual por los siguientes 10 años, donde aquí hay bonos de mercados emergentes de muy alta calidad también. Y esto los comparamos con Costa Rica. Costa Rica promedio a nivel internacional anda cercano en eurobonos al 8%, y a nivel local sí estamos un poquito más abajo, que estamos alrededor del 7,5% de mercado local. Pero esto para que tengan una idea de dónde nos ubicamos, y la mediana ha sido 5.5%. Si aquí el movimiento era de 10 puntos porcentuales, aquí perfectamente podemos tener movimientos de precios del retorno a la media de hasta 20 o más puntos porcentuales, dependiendo del plazo al vencimiento en el que nosotros podamos invertir. Y ahí es donde cobra relevancia aquel gráfico de José Luis que extrajo del Wall Street Journal del momento en que eventualmente esa política monetaria va a ser, vamos a ver, va a ser expansiva, y entonces va a empezar a disminuir esas tasas de interés. El tema aquí es que el momento en que los mercados determinan ese cambio es mucho antes de que se llegue a dar. La experiencia más reciente fue en el 2019, donde la Reserva Federal subió tasas en diciembre del 2018 hasta el 2,5%, permaneció en tasas del 2,5% hasta julio de ese año, pero el mercado desde enero de ese año, aún con una tasa del 2,5%, ya había empezado a descontar la disminución de tasas de interés. Y es justamente en esos momentos, es más, desde antes, porque uno empieza
a invertir en bonos desde noviembre del 2018, antes de que subieran al 2,5. Y recordemos aquí para muchos aquellos bonos de contratos de colocación de Costa Rica que bueno, ofrecían tasas, para parafrasear a la ministra de Hacienda en aquel momento, obscenas, pero bueno, los compramos, se compraron y tuvieron durante ese 2019, y todavía hay muchos que siguen brindando ese rendimiento. Yo con esto quiero llegar a la conclusión. Aquí hay otro tipo de clases de activos, como por ejemplo mercados emergentes corporativos, 6.9, Estados Unidos corporativos, high yield, 8.4, vean que prácticamente igual que mercados emergentes, entre otras cosas, pero para efectos de esto, bueno, en banca patrimonial contamos con... Muchísimas gracias, don Jorge, en su presentación y por tratar de vislumbrar cómo se comportarían las inversiones en este momento, ¿verdad? En este contexto, donde el periodo en el que estamos, pues los riesgos todavía siguen siendo muy elevados y hacen que las autoridades económicas enfrenten todavía disyuntivas muy complejas en la mayoría de los países. Y dada la combinación de una inflación persistente, como ustedes bien lo mencionaron, y los riesgos de crecimiento económico. Entonces, bueno, yo quería compartirles algunos comentarios. En su última actualización, el Fondo Monetario Internacional esta semana hizo un llamado al papel que juegan los bancos centrales en la estabilidad financiera en medio de esta coyuntura actual de altos precios. Entre los riesgos a la baja, el fondo menciona que los mercados financieros están mostrando signos de estrés ante la posibilidad de que los principales bancos centrales, y en especial la Reserva Federal de Estados Unidos, como también ustedes lo comentaron, se extiendan en este endurecimiento de su política monetaria, pero pues al mismo tiempo también destaca el riesgo de una pérdida de credibilidad si no actúan de forma decidida contra la inflación, que podría llevar a un costo muy alto de desanclaje en las expectativas, tanto en las economías avanzadas como en las economías emergentes. A pesar de todo esto, en medio de estas fuertes correcciones que tenemos en los mercados, nosotros en banca patrimonial vemos que se generan oportunidades. Ya teníamos más de una década, ¿verdad?, de no ver estos rendimientos a los niveles que se negocian hoy, sobre todo los bonos de calidad, así como nos mostró don Jorge, donde se ven atractivos para generar retornos a los portafolios, sobre todo pensando en un mediano y largo plazo. Si bien es cierto, como mencionamos, aún hay riesgos para esta clase de activos, vemos a estos niveles que presentan oportunidades potenciales de inversión, pero sí es muy, muy importante que en estos momentos la selección de activos es sumamente preponderante, es decir, pensar en los fundamentales, en las perspectivas de mediano y largo plazo, y sobre todo estar en la escalera del rating, entre más alto, pues mejor, y que esto junto con la diversificación pues nos ayudarán a navegar este periodo de incertidumbre que vislumbramos, ¿verdad? Así que bueno, sin más, en este momento abrimos el periodo de preguntas para nuestros expositores. Sí quisiera recordarles a nuestros participantes el espacio del chat a su mano derecha, pueden utilizarlo para hacer las preguntas. Aquí tenemos una pregunta para don José Luis. Dice, ¿a qué se refiere con una disminución de precios en el exterior? Sí, claro, me refiero principalmente a los precios de materias primas y de productos terminados, de productos semiterminados. Lo que estamos observando básicamente desde hace, ya se acumulan 3 meses, que el índice de precios de las materias primas que importa Costa Rica, que importan la industria y algunos productos semiterminados, ha estado cayendo. Es decir, no, en otras palabras, los precios han bajado. Y eso lo que refleja es, por ejemplo, la caída en los precios de los hidrocarburos. Este es el mejor ejemplo. Los hidrocarburos han caído más de 30-40% de precio, digamos, en los últimos 2 meses, pero igual ha sucedido, por ejemplo, con otras materias primas alimentarias e industriales, y eso está aliviando un poco la presión inflacionaria que vimos en los meses anteriores. A eso es a lo que me refería. De acuerdo. Muchas gracias, don José Luis.
Tenemos aquí otra pregunta para don Jorge. Bueno, de mi persona dice, ¿a qué duración podría ser recomendable invertir? Bueno, sí, bueno, don Jorge no se tiene la mano levantada, si quisiera contestar. Sí, justamente, Gabriela, bueno, me parece que eso va en función también del perfil de riesgo de la persona. Si la persona tiene un perfil de riesgo de moderado a bajo, y digamos donde no busque un objetivo de crecimiento, nos parece que el plazo recomendado de inversión podría andar hasta los 5 años, de 3 a 5 años. Yo creo que en esa parte de la curva en algunos emisores ya se observan rendimientos por encima del 6%, entre un 6 y un 7%. Si ya busca un objetivo de moderado y de crecimiento, un perfil de riesgo, perdón, moderado y busca un objetivo de crecimiento, podríamos estar hablando de entre 7 y 10 años. Y ya un poco más buscando un crecimiento fuerte, digamos, podría ser en algún momento tan similar sí, vamos a ver, similar al del comportamiento de una acción, pero con la ventaja de que tiene un ingreso cierto en forma de cupón de interés, podríamos estar de un plazo de hasta 20 años. No sé, Gabriela, si usted tiene alguna otra consideración que aportar para esta pregunta. Sí, bueno, de acuerdo con usted, para mí muy importante el perfil de riesgo del inversionista y también las necesidades que tenga en el futuro, ya sea en corto o en el mediano plazo. En este momento nosotros creemos que existen muy buenas oportunidades, como mencionaba don Jorge, desde muy corto plazo hasta la parte media y larga de la curva, pero sí depende efectivamente del perfil de riesgo y las necesidades del inversionista, de la empresa, para poder generarle una estrategia diversificada, no solo a nivel de duración, sino también a nivel de créditos y de opciones. Entonces, sí, realmente es un momento donde es muy importante atender las necesidades individuales, pero como les mencioné, creemos que a lo largo de la curva hay muy buenas oportunidades. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Bueno, mientras tanto, les quisiera recordar que próximamente podrán encontrar este webinar en el canal de YouTube de Grupo La FICE y bueno, pues les invitamos a estar pendientes también de las próximas webinars de Banca Patrimonial. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que por ahora estaríamos. Tengo aquí también una pregunta específica de don Juan Carlos Busto. Don Juan Carlos, si quisiera, pues nos brinda su contacto para que un miembro de nuestro equipo en Banca Patrimonial se pueda comunicar con usted para comentarle de nuestros servicios. Y bueno, en general quisiera agradecer a los panelistas por acompañarnos esta tarde y asimismo agradecer a todos los participantes su presencia el día de hoy. Esperamos que estos minutos les agreguen valor a la hora de tomar sus decisiones de inversión, tanto en sus empresas como en sus carteras. Y bueno, que pasen una feliz tarde. Perfecto, muy buenas tardes. Buenas tardes a Gracias. todos, muchas gracias.